Querido Padre, te queremos dar gracias, Señor, que podemos reunirnos gracias a estos medios modernos, Señor, a poder encontrarnos y poder compartir tu palabra, alabar, adorar y justamente seguir conectados en este momento tan difícil que pasa hoy por hoy el mundo con esta pandemia y sobre todo ahora con esta segunda ola de contaminación aquí en el Cantón de Ginebra. Te queremos pedir, Padre, por todas esas personas que han estado enfermas, que lo siguen estando, por las personas que están hospitalizadas. Padre, queremos confiar todo entre tus manos. Esta es nuestra oración en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amigos, si les parece bien, me gustaría comenzar cantando, alabando un poco al Señor. Y... Amén. Himno cortito, simple y directo al corazón, porque creo que de eso se trata también, de alabar a nuestro Dios y Señor y darle gloria a Él, a pesar de las dificultades y a pesar de lo que podemos estar viviendo en nuestra vida. Me gustaría que podamos compartir un segundo himno, que en realidad es un corito, no sé cómo lo llaman ustedes, siempre nos reímos con Dani porque cada uno lo llama a su manera, pero lo hemos cantado en esa semana de oración que hemos tenido online y ha sido una bendición para la iglesia. Así que me gustaría poder justamente compartir este canto. Por tu cuidado, tu amor y tu gloria. Confiado estoy si vives en mí. Pues todo puedo Cristo en ti. Tú fortaleces mi vida y encuentro poder. No existe nada que no pueda en ti. Tuya es mi fe. Grandioso es tu nombre. No hay imposibles, no existen derrotas. Tu paz y tu fuerza pones en mí. Son tus bendiciones, una morada.
es mi fe. Mis queridos amigos, estuve hablando un poco con ustedes y compartiendo lo que viene pasando en este mundo, en lo que vivimos y cómo ha aumentado el caso de contagios. No sé si lo han visto, pero es alarmante cómo han subido las cifras en estos últimos tiempos, en horas incluso. Y hay algo que me llamó mucho la atención con esto, es que ayer cuando estábamos hablando si nos teníamos que volver a confinar y qué era lo que iba a pasar y cómo lo íbamos a vivir y etcétera, me acordé de algo que decía Mafalda. Yo no sé cuántos de ustedes conocen Mafalda. Dani me hacía referencia a Aquino, justamente la persona que dibujaba el personaje de Mafalda y las historietas. Y hay una escena muy conocida que de hecho es una frase que se volvió muy típica en Argentina, y es otra vez sopa. Y esto de otra vez sopa quiere decir cuando algo es redundante, cuando ya estamos un poco hastiados de eso y que ya no tenemos ganas de vivirlo de la misma manera, y nos viene esta idea de otra vez sopa, otra vez nos tenemos que reconfinar, otra vez tenemos que volver a cerrar la iglesia, otra vez tenemos que volver a vivir esto. Alguien en el grupo de la Iglesia Vivo decía esta semana, ayer a la noche decía, me parece que fue ayer que reabrimos la iglesia y otra vez tenemos que volver a cerrar. Hay algo que es claro, ¿eh? Nosotros cerramos no porque el gobierno nos lo impone, sino porque nos parece que va del sentido común y sabiendo que hay muchas personas que han estado contaminadas en estos últimos días en Ginebra. Pero esto de otra vez sopa, me parece que volvemos un poco a lo mismo, volvemos a encontrarnos a distancia y seguramente por el sentido común, ¿eh? Y me parece que esto es lo que corresponde y fue la decisión que tomó la Junta de Iglesia con todos los departamentos de la Iglesia de poder decir, tengamos esta responsabilidad civil y, y pensemos que quizás esto de otra vez sopa es lo mejor que puede haber para la salud, no solamente nuestra, sino de nuestras personas mayores, de las personas más frágiles. Y todo esto me llevó a una reflexión, me llevó a la reflexión de, ¿se han dado cuenta que hay veces que pareciéramos que vivimos en este mundo, evidentemente, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, y cuando a nosotros no nos toca, evidentemente siempre pensamos que es al otro que le pasa? Y hace algunos años atrás viví una experiencia que es la que quiero compartir hoy en esta meditación con ustedes. Les estoy hablando de quizás hace 8 o 9 años atrás. Teníamos un grupo de hombres que nos reuníamos en la iglesia para estudiar la palabra, para compartir, para orar, y éramos solamente hombres. Y uno de ellos tenía un amigo que tenía un velero en el lago Le Mans, acá al lado, lo que algunos llaman el lago de Ginebra, pero que es el lac Le Mans. Y en este lago nos habían propuesto de ir a hacer de ir a pasear un poco en este velero. Lo único que como el velero no podía llegar hasta la orilla, lo estacionaba esta persona como, no sé, a 150, 200 metros de la orilla. Y entre la orilla y el velero había que ir remando en una canoa mucho más pequeña y teníamos que ir para ahí. La cosa es que empezamos a pasear y la verdad que era un sábado a la tarde extraordinario. ¿Vieron esos sábados de primavera que todo está floreciendo, los pajaritos cantaban, había el sol, el lago claro, cristalino? La verdad que esas cosas para pintarla en un cuadro porque era una belleza extraordinaria. Pero lo que pasó en ese momento fue que estábamos paseando, que estábamos, y de un momento a otro, chicos, pero les estoy hablando en cuestión de 15, 20 minutos, el cielo se empezó a nublar. Pero ¿vieron cuando acá en nuestra región, en Ginebra, se nubla, pero de una sola, así, ¡pum! Se empieza a nublar, a nublar, a nublar, y lo más chistoso de todo esto es que se largó una tormenta terrible, pero una tormenta de esas que
que sopla, que hay viento, que empieza a llovinar esa lluvia que va cayendo así de costadito y que te lastima de tan fuerte que cae. En ese momento nos dijimos, bueno, vamos a volver. Y en este episodio me recordó la historia que quiero compartir con ustedes. Esa historia que se encuentra en Mateo capítulo 8. No se preocupen, no voy a ser muy largo, muy extenso, pero me parece que hay un montón de similitudes en esta historia, en lo que yo viví y en lo que vive el mundo. Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante. Me gustaría leérselos y compartir con ustedes. Mateo capítulo 8, versículo 23. El texto muy conocido, una historia, uno de los grandes milagros del Señor, y nos dice así. Repito para los que todavía no llegaron, Mateo capítulo 8, versículo 23. El texto nos dice lo siguiente. Y entrando en el barco, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Historia muy, pero muy conocida en el Nuevo Testamento, este milagro en el cual Jesucristo va a calmar la tempestad. Pero yo les decía que me parece que hay una gran similitud entre la historia que comencé a contarles y que todavía no terminé, lo que vive el mundo hoy por hoy y también lo que nos narra Mateo. ¿Por qué me parece que hay una similitud, amigos? Me parece que de una forma o de otra, en nuestras vidas, personalmente, la pareja, la familia, la iglesia y hoy por hoy el mundo, hay veces que estamos en un lago, ¿sí? Vieron que el texto dice estaban en el mar. Bueno, es una mala traducción. Era el lago de Tiberiad, era un lago y no era un mar, pero ellos lo llamaban mar porque era tan grande que lo consideraban como un mar. Pero en realidad es un lago. Pero hay veces que en la vida vamos así, ¿no es cierto? Parece que están los pajaritos cantando, que todo va bonito, que no hay nada malo que nos puede pasar, que la brisa del viento está perfecta, que no hace ni mucho calor ni mucho frío, que todas las condiciones están perfectas para navegar, para ir en ese rumbo o en la dirección que hemos tomado. Pero sin embargo, hay veces en esta vida, y no es hay veces, regularmente, que hay tempestades, que hay tormentas, que hay momentos difíciles en las parejas, individualmente, para los jóvenes, para la iglesia y hoy por hoy para el mundo. Y a mí me parece esto, me parece que hemos salido de una tempestad que hemos tenido entre febrero, fines de febrero, marzo y julio, y ahora estamos volviendo con otra tempestad. Pero chicos, la vida se trata de esto también. La vida se trata de saber que hay buenos y malos momentos, que hay momentos en los cuales el sol brilla, que no pasa nada, que el tiempo está hermoso, pero que también va a haber tormentas. Y a mí lo que me gustaría compartir con ustedes es lo que se encuentra en algunos versículos. Fíjense en que el texto comienza diciendo que Jesucristo sube en el barco y los discípulos lo siguen. Acá, chicos, me parece que hay un problema, porque ¿quiénes son los marineros experimentados que conocían y que sabían cómo funcionaba? Que sabían a qué momento tenían que comenzar a navegar y cómo tenían que hacer los discípulos. Sin embargo, acá es el maestro el que enseña la palabra, no el que conoce de barco, que sube a la barca y le dice, bueno, vamos para el otro lado. Interesante que cuando estos discípulos suben al barco, la mayoría de ellos, y lo hemos hablado hace poco, son hombres experimentados, hombres que conocían
cómo funcionaba la pesca, cómo funcionaba el barco. Y la gran pregunta que yo me hago es, ¿esta gente no miró la meteo, no miró, no le dijo, Siri, decime cómo va a estar la meteo hoy? ¿No se preguntó un poco cómo iba a funcionar? Aparentemente el servicio meteorológico en aquel entonces no era tan fiable como hoy por hoy. Y hoy también hay veces que se equivoca. Esta gente sube en el barco y ve que se viene la tormenta. El día ese que estábamos en el lago con este grupo de hombres, cuando yo vi venir la tormenta, me dije, che, se viene una tormentita, ¿no? ¿No les parece que teníamos que entrar? Y las personas más experimentadas, el que nos llevaba en el velero, dijo, tranquilo, esto no pasa nada, vamos a dar la vuelta y vamos a ir regresando tranquilo, pero no se preocupen. Yo creo que de alguna manera estos hombres, los discípulos, los marineros, cuando volvían al centro del lago, dijeron, tranquilo, no pasa nada, tormentita. Si se empieza a levantar las olas, si empieza a entrar agua en la barca, tranquilo, lo sacamos con el balde que tenemos. No nos vamos a ahogar, no es la primera tormenta que estamos. Pero fíjense en que en el versículo 24 dice, y aquí se levantó una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Interesante que la palabra tempestad que aparece ahí no es una palabra común, pero es la palabra que dio origen a la palabra sismo, terremoto, que hoy por hoy tenemos en español. En realidad lo que el texto está tratando de decir, lo que Mateo trata de comunicarnos, que no era una simple tempestad, que había un poco de viento y se terminó, sino que el lago temblaba, que había un sismo ahí, que las olas eran tan grandes que venían a cubrir la barca. Lo que está tratando de decir el texto es que hay veces en nuestra vida que puede ser solamente que haya viento contrario y que nos cueste avanzar. Pero hay otras veces en la vida que parece que tenemos el viento contrario, que el agua entra en el barco sin parar, que todas las condiciones nos hacen creer que vamos a terminar hundidos, que vamos a terminar muertos, que vamos a terminar realmente en una situación la que no nos esperábamos. Esto es lo que quiere decir el texto, que los discípulos empiezan a desesperar, que empiezan a tener tanto miedo, que van y que le dicen a Cristo Jesús, escucha, estamos pereciendo, vamos a morir. Pero miren el contraste, lo que pasa del otro lado, y esto es lo fantástico en el texto. Jesús estaba ahí durmiendo. ¿A usted no le parece loco que el Señor esté durmiendo? Yo digo, se tendría que haber despertado por el viento, ¿no? El tipo tranquilo, tirándose una siestita hasta llegar del otro lado. Quizás esa calma puede venir solamente de Dios en estos momentos que hay veces vivimos y que parece que hay un sismo en nuestras vidas, que hay un terremoto literalmente. Quizás esa paz no es una paz humana, no es una paz que va a salir de nosotros mismos. Me parece que esta paz solamente Cristo Jesús nos la puede dar. Y espero que en este momento me estén diciendo amén, porque no los veo. Así que espero que me digan amén porque es lo que yo creo, chicos. Que hay veces que cuando pasamos por estos momentos difíciles, el único que nos puede traer esta paz diferente en nuestra vida es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo la puede traer? El texto dice que en un momento Cristo se levanta y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no sabéis que yo estoy aquí con ustedes? De alguna manera, Cristo Jesús nos prometió antes de subir al cielo, diciendo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes en cada paso de sus vidas. Yo estaré con ustedes en los buenos momentos, cuando el sol brilla, cuando el viento sopla a favor, pero también estaré con ustedes cuando las cosas vayan mal, cuando haya tempestades, cuando el viento sea contrario, cuando las olas empiecen a entrar en la barca, cuando pareciera que todo esté perdido.
amigo, quiero que sepas que yo estoy ahí contigo. Y esto es lo que nos tiene que transmitir paz. Yo en los momentos de angustia, en los momentos que quizás me siento mal por diferentes razones de la vida, yo le digo, Señor, yo sé que quizás hoy por hoy no te siento en mi vida, pero yo sé que aquí estás. Yo sé que tú estás con nosotros, poco importa lo que estemos viviendo hoy por hoy. Yo sé que tú siempre estás ahí. Esta creo que es la base de todo cristiano, de tener esa confianza, esa certeza de que Cristo Jesús está en los buenos como en los malos momentos. Que Cristo Jesús no nos prometió que vivir junto a Él, subir a la barca con Él, en la barca donde Él esté, no significa que no vaya a haber tempestad, que no vaya a haber momentos difíciles. Significa más bien, amigos, que Él está ahí. Y si Él está ahí, Él está al control. No solamente de los elementos terrestres, sino Él está al control de la humanidad. Él sabe cómo hacer para ayudarnos. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Pero fíjense en cómo hay veces en la vida nosotros vamos en ese barco, ¿sí? Y yo no soy el primero a haberlo inventado, chicos, ¿eh? Esto ya existe de hace mucho tiempo atrás. Pero eh, aparentemente, hace muchos años atrás, en el siglo II, un padre de la iglesia ya había compartido y había hablado de, de que el barco podía ser una alegoría de nuestras vidas, que tiene un rumbo, que subimos ese barco y vamos. Tertuliano, creo que se dice así en español, Tertuliano en francés, ya había hecho esta alegoría de que nosotros, nuestra vida está representada por una barca en la cual subimos y vamos navegando hacia esa nueva Canaán celeste. Y que hay veces, hay tempestades, que hay momentos difíciles. Y que evidentemente lo importante no es que solamente estemos en esa barca, sino que Cristo esté en esa barca. De ahí la importancia de invitarlo a Cristo día tras día, que Él sea nuestro capitán, el que dirija nuestra embarcación. Pero déjenme terminar de contarles la anécdota de lo que yo viví en aquel momento en el lago. Cuando llegamos a la orilla ya la tormenta estaba fuerte, había muchas olas, el viento contrario, el cielo completamente gris. De un momento al otro esa tormenta estaba terrible. Y como les había dicho al principio, para bajarse del velero y llegar a la orilla, había que agarrar una pequeña canoa y subirse en esa canoa y empezar a remar y llegar del otro lado de la orilla. Yo como soy muy valiente, muy macho, me dije, chicos, vayan ustedes, yo voy último. Si el barco se hunde, yo quedaré aquí como el capitán del Titanic. No, para nada. Yo dije, chicos, yo subo primero porque voy a dar el inicio a esto. Cuando subimos en la barca, subimos 3 personas en esa canoa, y cuando nos vamos del velero a la orilla, era uno de los amigos que estaba remando. Y cuando está remando, yendo para ese lugar, yendo para la orilla, ¡prac! Uno de los remos se rompe, se quiebra. Y yo les digo una cosa, ¿ustedes ya han visto una canoa avanzando con un solo remo? Si vos remás con un solo lado, lo que hace la canoa es dar vuelta, no avanza. Y la cosa se empezó a poner difícil. Y estábamos 5 minutos, 15 minutos, 25 minutos, 35 minutos, y ya ahí todo el mundo empezó a tener un miedo. Ahí ya no era yo solamente el único cobarde que quería llegar a la orilla para estar sano y salvo. Ahí todo el mundo empezó a decirse, muchachos, amigos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque todavía nos falta un buen tramo, un buen trayecto, y estamos acá, y damos vuelta. Yo creo que es lo que nos pasa en nuestras vidas. Hay veces que nos encontramos en situaciones de tempestades y tratamos de salirnos con nuestras propias fuerzas. Encima se nos rompe un remo y encima remamos, pero lo único que hacemos es dar vuelta en sí. Y me acuerdo que no fui yo, una de los chicos que estaba ahí en la canoa con nosotros dijo, él a mí, es un PRI. Chicos, ¿y si ahora oramos? Yo creo que esta persona fue sincera, sentía un poco que
que Dios nos podía echar una mano en ese momento. Y evidentemente oramos y las cosas se fueron desarrollando, no es que de un momento la tormenta no estuvo más, porque si no sería milagro y ya lo hubiese contado 40.000 veces, pero la tormenta empezó a bajar el nivel, empezamos a reflexionar de otra manera, la otra persona que había llegado a la orilla nos vino a buscar con otra canoa, nos dio otro remo, empezamos a salir y llegamos a la orilla. Pero a mí me dejó una enseñanza muy grande esto, que muchas veces en nuestras vidas, a veces queremos salirnos con nuestros propios medios adelante, olvidando que quizás que la oración, que Cristo Jesús, que los consejos de la palabra tendrían que ser el primer remedio a todo esto. Por eso, todo esto que estamos viviendo hoy por hoy como iglesia, esta nueva tempestad que quizás tenemos que atravesar, no es ni más ni menos que otra forma de poder acercarnos al Señor y depositar todas nuestras confianzas en Él. Amigos, yo creo que la decisión que hemos tomado es la más sabia. Ayer cuando llegué a la junta de iglesia, quizás no estaba tan convencido, pero hoy por hoy, viendo las estadísticas, me parece que es lo mejor que pudimos haber hecho. Esa responsabilidad de seguir confiando en el Señor, de seguir estando de su mano y poniendo todo entre sus manos, confiando en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Por eso me gustaría terminar justamente con un himno precioso que habla de cómo hoy por hoy necesitamos de confiar en Cristo en la tempestad. Les invito a que cantemos juntos un último himno, después vamos a hacer unos anuncios y ya nos despedimos. Les invito a cantar conmigo este hermoso canto que espero poder compartirlos con ustedes ahora. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Así como estamos, les invito a hacer una oración. Padre, queremos pedirte particularmente por las personas que quizás hoy están pasando una tormenta, que quizás hoy están en la tempestad. Pienso a la familia Cabrera,
a Carmine, Señor, que está hospitalizado, a las personas de nuestra iglesia que han dado positivo, a Estefan, a las personas que hoy por hoy te necesitan. Padre, queremos tener un pensamiento de paz y de amor para todas estas personas que quizás lo están pasando feo, quizás están pasando en lo más fuerte de la tempestad, pero sabemos que tú eres nuestra roca eterna, sabemos que podemos tener confianza en ti. Sabemos, Padre, que cuando tú te subes a nuestra barca, que cuando nosotros estamos contigo no hay nada que temer porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, por estas hermosas promesas de saber que pronto, pronto, Padre, vuelves a buscarnos. Y qué gozo, Señor, saber que en muy poco tiempo podremos estar viviendo en ese mundo sin dolor, sin sufrimiento, sin tempestades, sin enfermedades, sin muerte. Padre, guárdanos, anímanos y danos sobre todas las cosas esa sabiduría para seguir viviendo nuestra fe, viviendo la iglesia a través de estos medios. Te pedimos que nos acompañes en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.